matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y del ladrón. Yo digo que no hay crimen más cruel y despiadado que aquel que se comete con bendición presidencial. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeras, compañeros, buenas tardes, buenas noches en distintas partes del mundo que nos ven. Estamos ahora con el gusto de entrevistar a Tobias Baumann, un joven historiador, traductor, políglota, alemán, con el que vamos a tener el gusto de hablar en español. El problema es que aquí es indispensable en estas coyunturas planetarias poder intercomunicarnos, y hay poca gente de allá de Alemania que pueda hablarnos con un español tan fluido como el de Tobias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Tobias. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, doctor Páez, por la invitación a este importante formato de conciencia universal. Excelente. Yo creo que es esa la idea, ¿no? Ir creando niveles de conciencia. Nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero es indispensable que haya este diálogo de saberes, de conocimientos, de criterios, para salvar al mundo de una coyuntura que puede ser catastrófica, Tobias. Parece que estamos ahora más cerca que nunca a la posibilidad de una locura nuclear. Sí, yo quisiera empezar con el ejemplo de esta reciente publicación de Deutsche Welle. Es una publicación Acércale a tu derecha, por favor. Ahí está bien, claro. Sí. Sí. La música no puede ser destruida y está Hitler dirigiendo la orquesta con los símbolos nazis. Y esto lo publica la Deutsche Welle. Sí, exactamente. Esto ha salido este año y esto... Se fue la imagen, Tobias. Sí, perdón. Sí, esto ha sido publicado en el transcurso de este año y esto demuestra muy bien la falta de conciencia histórica, porque en realidad Deutsche Welle tendría que trabajar sobre temas muchísimo más importantes, por ejemplo, la utilización de símbolos fascistas
por el regimiento Azov en Ucrania, por ejemplo, que usan símbolos nazis que incluso aquí están prohibidos, siguen siendo prohibidos de acuerdo con el Código Penal, con el párrafo 86A del Código Penal alemán. Es decir, en mi opinión, estamos viviendo en una fase de propaganda imperial que se fundamenta en una cooperación pangermanista y que ha comenzado en 1815, claro, con el fin del Imperio francés en Waterloo y después con los años 20, es decir, cuando hubo el acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña para trabajar conjuntamente en los mares, para controlar conjuntamente los océanos. Y claro, las dos guerras mundiales con los intentos del imperialismo alemán. Es decir, que este de aquí es un proyecto racista, elitista, oligárquico, de ciertos sectores del centro europeo para dominar al mundo, ¿no? Y que ha sido derrotado en distintas ocasiones y que ha tenido su expresión más abierta con el nazismo, y en el caso ucraniano actualmente, con la recuperación de Stepan Bandera. Solo para aclarar a nuestros oyentes más jóvenes, la Deutsche Welle, que quiere decir la fuente alemana, es el órgano oficial del Estado alemán, que tiene no solamente una agencia de noticias, sino también radio, prensa, televisión y ahora Internet. Sí, y entonces aquí esto demuestra la decadencia mediático-cultural que estamos viviendo en estos meses aquí en Alemania, porque como ustedes saben, paralelamente Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que Rusia es la amenaza más directa para el orden mundial con su guerra contra Ucrania y su inquietante pacto con China. Es decir, vemos otra vez una proyección histórica del pangermanismo de los últimos 200 años y como ya has mencionado a Stepan Bandera, es una figura muy importante porque Ucrania durante las guerras mundiales era considerada la India alemana, ¿no? Por sus materias primas tan importantes, su agricultura inmensa, etc. Y Erzberger, el gran... La India, haciendo un paralelo con respecto al imperio inglés, en que la India era la fuente de recursos más importantes de la cual succionaba, chupaba la sangre el imperio inglés. Asimismo, Ucrania, a pesar de que pertenecía a Rusia en algún momento, a la Unión Soviética en otro momento, siempre fue un territorio neocolonizado o colonizado por los intereses económicos alemanes. Sí, con este tipo de publicaciones se incita, y que también con lo que dice la señora Ursula von der Leyen repetidas veces, y con esta propaganda se incita contra la multipolaridad a través de esta propaganda odiosa. Y en mi opinión, hay también un pangermanismo poco consciente que está detrás, y al otro lado se está acelerando ese pasaje a una nueva fase de explotación acelerada del medio ambiente, y aquí en Alemania los verdes utilizan esa ideología para disimular mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora, como ustedes saben, con las sanciones aniquiladoras contra Rusia, existe un nuevo periodo neoimperial basado en una explotación acelerada. Por ejemplo, ahora se reactiva el carbón, se importa mucho más carbón de Colombia, donde hay muchas protestas, por supuesto. También en toda Asia meridional ya no pueden importar el gas licuado porque es demasiado caro, y en Pakistán desde demasiado caro cuando lo proveen los Estados Unidos. Sería muy barato si siguiera proveyendo Rusia. Sí, además se transporta por barcos, es decir, buques, etcétera, y así también pueden continuar con su lógica de control de los océanos, cuando en realidad desde hace una década ya estábamos a punto de pasar naturalmente a la nueva era, a la era de, por ejemplo, de la conciencia universal humana,
y de una nueva Eurasia, ¿no? Es decir, con el inicio de las nuevas rutas de la seda desde 2013, cuyos puntos finales septentrionales están aquí en Alemania, Duisburg y Hamburgo. Y entonces mi hipótesis sería que Estados Unidos ahora trata de contrarrestar un proceso natural de evolución humana y con un nuevo paroxismo de propaganda y un nuevo paroxismo también de explotación de la naturaleza, es decir, de la propia naturaleza humana a través de la economía y de la naturaleza, que es nuestra base natural, nuestras bases naturales que deberíamos cuidar. Ahora, esto que acabas de decir ha estado tan pleno de contenidos que nos obliga a separarlo por distintas ramitas. Empecemos con dos. La primera, el tema del pangermanismo, y luego vamos a hablar sobre el tema de los verdes y del ecologismo, ¿no? A ver, luego hablamos del tema de la conciencia universal y de esta obsesión de la geopolítica angloamericana de evitar, de quebrar siempre a la isla mundial, a Eurasia, al pivote del mundo, ¿no? Vamos a empezar entonces con el tema del pangermanismo. Extraña mucho, sobre todo a aquellos medianamente informados, hablar de un pangermanismo en Ucrania, con un Stepan Bandera y con unas fuerzas neonazis o nazis, porque son de las más rancias ideologías nazis, como estabas mencionando, que nacen desde la derrota de Napoleón y la Santa Alianza, porque plantean en un territorio donde más bien hay naciones eslavas. Entonces acá se plantea el racismo de los nazis en Alemania en contra de los judíos, en contra de los gitanos, en contra de los eslavos. ¿Cómo puede haber surgido y haber tenido tanto éxito en una Ucrania de mayoría eslava? Y lo que es peor, ¿cómo puede ser que ahora el Estado de Israel, el Estado de Polonia, estén apoyando a las mismas fuerzas que reivindican a quien asesinó cientos de miles de judíos y cientos de miles de nazis? Pero también es una posición política ideológica que plantea el exterminio de la población, no solamente rusófona, sino eslava, porque se creen ellos vikingos, se creen ellos arios. Cuéntanos un poquito de esta configuración ideológica tan obtusa. Sí, claro, primero en el año 1242, las Fuerzas Armadas rusas de Alexander Nevsky pusieron fin a la expansión germánica en las áreas bálticas alrededor del lago Peipus. Y el lago Peipus sigue siendo hasta el día de hoy la frontera entre Rusia y Estonia. Bueno, claro, con muchísimos cambios históricos, pero entonces tenemos una historia como muy marcada por la rivalidad entre esa identidad histórica germánica. Hay varios filmes clásicos de esto, ¿no? Sí. Sí, y entonces, y el segundo elemento, claro, es la dominación histórica de los Habsburgos austríacos en todo lo que es el oeste de la Ucrania actual, Lvov, según la pronunciación polaca o Ucrania, y en alemán se dice Lemberg. Entonces, eso fue dominado por los austríacos hasta la Primera Guerra Mundial. Después se convirtió en... Si entiendo bien, todas estas denominaciones en ruso, en ucraniano, en alemán y en polaco quieren decir frontera. Sí, y esa zona siempre era una zona fronteriza, pero muy marcada por la presencia plurisecular austríaca y después 2 décadas de dominación polaca. Y entonces, y claro, después la Segunda Guerra Mundial, donde empezó de verdad esa historia muy fatal, ¿no? Que parece que vamos a adentrarnos nuevamente en ese pangermanismo más cruel.
Bueno, y parece que un paréntesis, aparte de esta disputa entre el proyecto teutónico, pongámosle así, por ubicar sus raíces en los siglos, y el proyecto ruso, que además nace en la propia Ucrania, los rusos de Kiev, ¿no es cierto? Es ahí donde nace la nacionalidad rusa y el mundo del cristianismo ortodoxo. Tenemos un paréntesis vinculado a un proyecto que ahora está queriendo ser resucitado por los intereses británicos, por los servicios secretos británicos, que es el proyecto de Intermarum, ¿no? O sea, el gobierno de Lituania y Polonia, que incluía a Ucrania y que incluía a los países bálticos como una potencia básicamente antirrusa. Sí, eso es súper importante recordar el rol, por ejemplo, de Lituania, porque Lituania es el país que desencadenó una agresión muy grave en contra de China hace un año y diciendo que hay un genocidio contra los uigures y también al abrir una oficina de Taiwán con el nombre de Taiwán, ¿no? Entonces eso desencadenó una agresión sin precedentes entre China y un país foráneo. Y, con el que no tiene límites fronterizos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo quisiera mencionar también al canciller de Lituania, Gabrielius Landsbergis, quien dijo el año pasado, en diciembre pasado, que ahora Rusia está preparando una guerra total, es decir, otra proyección histórica, psicológica, porque como es sabido era Goebbels quien hablaba aquí ante como 50.000 personas en Berlín en 1943 sobre la guerra total. Es decir, el ministro de propaganda de Hitler, Goebbels. Sí. Sí, y eso fue retomado sin ninguna crítica aquí por casi todos los medios hegemónicos, como Tagesspiegel, el medio más renombrado de Berlín. Y es increíble, en una cultura como la alemana, que ha generado tantos anticuerpos en contra de ese pasado nazi, ¿no es cierto? En muchos casos con un nivel de gran profundidad histórica, de gran rigor científico, han terminado planteando una culpabilización ideologizante, ¿no es cierto?, que es muy permisiva con respecto a estas cosas, desde el lado defensivo. Y en el otro lado, ¿no es cierto?, en una situación tan hermética como es la cultura judía en todo el mundo, no solamente en el Estado sionista, en el Estado de Israel, se tiene una situación tan permisiva y tan selectiva, ¿no es cierto?, en esa ideología tan agresiva, cuando se tratan de intereses tan profundos como los que involucran el actual nazismo de los ucranianos. ¿Cómo explicas tú esta situación? Sí, yo quisiera también agregar una cita del ex embajador de Israel en Kiev, quien dijo hace un año y medio que Ucrania debe trabajar sobre su pasado porque hay un problema. Él lo dijo en un tweet, Ucrania tiene un problema con su pasado y debería trabajar sobre esto. Pero es evidente que inclusive en algún momento llegaron, después del golpe de Estado del 2004, mucho antes de Maidán, llegaron a poner a Stepan Bandera como héroe nacional y al himno de los fascistas, de los nazis ucranianos, como himno nacional. Sí, y entonces en los años 90, para mí eso es un proceso clave para entender todo, ¿no?, lo que pasa ahora, porque en los años 90, con la destrucción gradual de Yugoslavia, a través de las estructuras de la OTAN, y también con la participación directa de muchos aviones de combate alemanes, es decir, bombardeos durante 78 días en el año 99. Inclusive bombardearon la embajada china en Belgrado, ¿no? Sí, y China después contestó, pero de manera muy diplomática. Eso yo lo aprendí hace un año aquí a través de medios de comunicación alemanes que informaron que pocos meses después de esa destrucción de la embajada china en Belgrado, miles de hackers, que era la primera generación china de hackers, esos hackeros comenzaron una gran serie de ataques por primera vez contra el occidente, es decir, Norteamérica. ¿Cuáles son los hackers informáticos? Sí. Ya. Sí, eso fue como una respuesta suave. Una retaliación. Sí, retaliación. Y yo quisiera enfocar en ese
tema de la guerra contra Yugoslavia, porque en realidad significa que, bueno, en los años 90 se omitió la percepción serba, ¿no? Es decir, se creó toda la propaganda en los medios hegemónicos alrededor de los derechos de los musulmanes de Kosovo, que estarían demasiado discriminados. Bosnia-Herzegovina. Sí, todo eso. Y entonces que los serbos no tenían más derecho de hablar, es decir, no tenían derecho Se satanizó todo lo serbio de la misma manera que ahora se está satanizando todo lo ruso. Exacto, eso es, yo pienso eso que es clave para entender un poco cómo funciona y ahí entramos otra vez en el tema del pangermanismo inconsciente, porque eso es algo de mil años, ¿no? Entonces esa rivalidad entre los germánicos y los rusos, como ya he dicho, remonta al siglo XIII, incluso antes, pero al siglo XIII, hubo el primer freno ruso a la expansión germánica. Y siempre vuelve ese tema, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, años 90. Oye, pero vamos un poquito a profundidad de esta situación. Yo entiendo que ahí está este tema de largo plazo y hay una cantidad de atavismos ideológicos acá que se retroalimentan desde las posiciones más reaccionarias, pero que están muy presentes en medio popular y que inclusive están reforzados por el tema de las divisiones religiosas. Pero lo que me resulta totalmente incomprensible es cómo es posible que polacos y judíos, incluyendo el respaldo de los propios estados de Polonia y de Israel, estén apoyando ahora a un gobierno que claramente promueve no solamente los símbolos, sino los valores de aquellos que asesinaron a cientos de miles de polacos y a cientos de miles de judíos. ¿Cómo? Yo sigo sin... por lo menos hay un Twitter, pero un Twitter no significa nada frente a los miles de millones de dólares de inversiones y miles de millones de dólares en armamento y toda la propaganda y toda la cooperación militar que están dando en este conflicto a estos batallones, al batallón Azov y a toda la cuestión de Svoboda, ¿no? Que también tiene una responsabilidad en términos del genocidio que se dio bajo el amparo de los nazis, del poder militar de los nazis. Sí, como yo estudié historia en Alemania y Francia, yo quisiera recordar el año 1610, porque durante 2 años, hasta 1612, Polonia tenía muchísima influencia e incluso llegó a instalar su gobierno en Moscú. Sí, a través de su influencia, como era el imperio más importante de Europa Central Oriental, con Lituania, ¿no? Esa aristocracia polaco-lituana, y que era en su auge, ¿no? Que vivía un auge económico-político. Y entonces, durante estos 2 años, Suecia también aprovechó para anexar una gran parte del territorio ruso septentrional. Y bueno, en cuanto a Polonia, entre los polacos y los rusos también hay una rivalidad comparable con la de los... De siglos. Sí. Y algunos historiadores también dicen que es aún más fuerte, y yo pienso que sí, porque, por ejemplo, en los años 20 y 30 era tan fuerte la rusofobia, bueno, claro, también por el conflicto armado de 1919-20 entre Rusia y Polonia, pero no solo por eso, porque era tan grave la rusofobia que incluso llegaron a firmar un tratado de amistad con Hitler en 1934, que duró hasta abril de 39, ¿no? Es decir, cuando ya era obvio, cuando Hitler estaba a punto de disuadir a lo que quedaba de la antigua República Democrática Checoslovaca, que se ha convertido entonces, que se convirtió en un protectorado de Moravia y protectorado muy católico, ¿no? Por ubicarnos, ¿no es cierto? Esto está mencionando el abril del 39, es justo después de que Inglaterra, Francia, Italia apoyaban y perdonaban, digamos, a Hitler la expansión sobre los Sudetes checos, que prácticamente significó una invasión, una mutilación territorial,
y que estaban detrás de eso los banqueros. Recuérdese que esto de aquí no era solamente que es que no había otra que era para evitar la guerra, sino que esto estaba financiado por banqueros suizos, por banqueros de la City de Londres, por banqueros de Wall Street, ¿no es cierto?, por banqueros franceses. Entonces, hay toda una situación en la que vuelven a aparecer los mismos actores de hoy, ¿no? Es decir, nuevamente aparece el capital financiero detrás de esta empresa de la guerra y la propaganda tratando de dulcificar el tema con una serie de justificaciones. El problema es que esto está nuevamente haciendo que se dinamicen las ruedas de la historia, de una historia no solamente atávica y reaccionaria, sino que se retroalimenta ya con vida propia los odios entre la gente. Sí. Entonces, Sí, lo que eso me parece. se está activando una situación en la que todo este paréntesis de paz después de la derrota de las fuerzas fascistas, pues nuevamente se va a hacer trizas, porque es todos contra todos. Es decir, están todos contra los rusos, pero también los polacos contra los alemanes, pero también empieza el poderío militar, todos los candados, tanto constitucionales como legales que habían en Alemania, se han roto en 5 segundos, se duplica el presupuesto de guerra en Alemania, se plantean ya objetivos de una ofensiva abierta, ¿no es cierto?, de una ideología ofensiva expansionista abierta por parte de Alemania, y todo esto en el marco de una cultura popular que resucita ese pangermanismo tan venenoso que tuvo efectos tan perniciosos durante siglos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo quisiera también facilitar otro ejemplo al respecto, que es el propagandista católico alemán Erzberger, Matthias Erzberger. Fue muy importante durante la Primera Guerra Mundial como enlace entre el Vaticano y Berlín, del partido Centro, ¿no?, el partido católico alemán del sur de Alemania, y él desplegó un rol de enorme importancia para la propaganda católico-alemana durante la guerra y después de la guerra para el rattachement, la reanexión de Alsacia-Lorena, que empezó a finales de 1918 y Para oficialmente. ubicarnos un poquito, ¿no es cierto?, en la Alemania protestante, la unificación de Alemania con una mayoría, una hegemonía protestante, tuvo siempre el sur, la parte de Múnich, una predominancia Bavaria, ¿no?, una predominancia católica, y en los años a los que está haciendo referencia Tobías, el nuncio apostólico del Vaticano en Alemania no estuvo con sede en Berlín, sino en Múnich, y era Pacelli, de la aristocracia, de una familia principesca italiana que después fue Pío XII. Fue el papa muy cercano a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, y este personaje, yo quisiera mencionarlo porque él ya dijo en 1914 que el Reich alemán debía operar a Ucrania por fuera de la influencia rusa y que esto sería la clave para derrotar definitivamente al gran imperio ruso. Entonces, eso es lo que volvió con plena fuerza en los años 90, ¿no? Porque yo quisiera recordar el libro de Brzezinski, traducido al alemán y publicado en 96 con un prólogo de Genscher, del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el liberal Genscher, hizo el prólogo y en ese libro se repitió esto, ¿no? Exactamente, casi con las mismas palabras, que hay que sacar a Ucrania de la zona de influencia rusa. Eso es fundamental. Entonces, y el título del libro era La única superpotencia. Entonces, en esto estamos, ¿no? Porque desde hace 2 años, objetivamente, ya estábamos a punto de entrar en una nueva era de la multipolaridad. Y ahora yo pienso que estamos volviendo a algo muy conflictivo y reaccionario a través de todo. Y de largo plazo, ¿qué significa eso para las distintas formaciones de extrema derecha, tanto dentro de Alemania, en la que se ha comprobado públicamente la pertenencia, la vinculación con sectores tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, de distintos estados ahí en Alemania, como del resto de los países de Europa Oriental y Central? La extrema derecha, las formaciones de extrema derecha, ¿cómo crees tú que van a quedar?
Bueno, yo no pienso que sea muy importante ahí una rama neofascista porque ellos ya comparten toda la política de la OTAN y como lo decía una historia de la RDA, República Democrática Alemana, en 74, en Europa será suficiente la presencia de tropas estadounidenses de la OTAN con el control total de los medios de comunicación para permitir un pasaje a una era, digamos, neofascista. Y eso lo repitió uno de los filósofos y artistas más importantes de la RDA, el señor Hux, en 92. Y él precisó exactamente hace 30 años que sería eventualmente de todo el entorno de los verdes alemanes que podría surgir esto. Y esto me llamó la atención porque la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dio una entrevista hace un año, un poco menos de un año, a un medio transatlántico en inglés. Y en esa entrevista ella decía: yo estoy muy inspirado por el gran trabajo, esa gran obra de nuestros predecesores, como mi abuelo, quien combatió en el frente oriental hasta el final. A favor de los nazis y en contra de los rusos. Y esta no ha sido borrada, es decir, se puede ver, sigue ahí. Es decir, bueno, es cierto. Lo paradójico, sobre todo para ubicar a nuestra audiencia acá, ¿no es cierto?, es que el Partido Verde en Alemania nació como el Partido de la Paz, el Partido del Ecologismo y el Partido de la Paz, y ha sido el más... y el más antinazi de todos, ¿no? El más antiautoritario, reivindicando a figuras como Hannah Arendt, ¿no es cierto? Y toda una tradición filosófica alemana, Heinrich Böll y toda esa cuestión, que plantean justamente todo lo contrario de lo que sería la ideología nazi, pues. Bueno, en cuanto a Heinrich Böll, hay muchos estudios que han demostrado desde hace 5 años que él recibía fondos de la CIA, pero como que no lo sabían, es decir, que era demasiado clandestino, secreto todo, pero ahora se lo sabe, pero lo que sí había desde un inicio, desde los años 60, había una rama völkisch, es decir, como que planteaba la cuestión de cierta superioridad racial. Es decir, eso sí había. Es decir, es una interpretación muy negativa es decir, un poco como el social-darwinismo. Hay que entender, es como la corriente social-darwinista, ¿no? Y eso existía ya. Ellos tenían también un instituto en el oeste de Alemania, un instituto antisemita, y ahí mezclaban todo, es decir, Cuando dices ellos, ¿te refieres a quiénes? ¿A los fundadores del Partido Verde? Bueno, claro, ellos no eran entre los fundadores, pero es decir, estaban como en medio de la base del partido. Porque yo tengo amigos del Partido Verde que son todo lo contrario, ¿no? Son una propuesta, al menos ellos conscientemente, son de una propuesta muy progresista, muy cercana a la izquierda, muy ecologista y muy pacifista. El problema es que a nivel de la dirección hay otros intereses, ¿no? Sí, y por eso yo quisiera volver al tema inicial, porque Joschka Fischer, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer de los Verdes, fue el principal personaje protagónico de la participación alemana en la guerra OTAN contra Belgrado en 99. Y él entonces proyectó otra vez todo esto y él dijo que Milosevic sería el nuevo Hitler. Entonces, y como eso es una palabra tan fuerte. Milosevic es el líder croata, ¿no? ¿O serbio? No, serbo. Y entonces con esa proyección histórico-psicológica, él pudo imponer su línea belicista, incluso durante un congreso del partido en 99, pero donde todavía él recibió como una bomba roja de no tomates, algo parecido, ¿no? Es decir, todavía había señales fuertes de pacifismo. Dentro del partido recibió unos tomatazos.
Sí, algo así. Y es interesante porque eso ahora ya no. Hace casi 2 semanas tuvo lugar un congreso de los verdes y ahí, bueno, había esa continuidad belicista como en el año 99 y además ellos ya votaron todo el contenido ecológico además, ¿no? Entonces el segundo pilar fundamental del Partido de los Verdes también lo sacaron totalmente, porque ahora incluso aquí en Alemania Central van a evacuar a un pueblito para potenciar la industria del carbón, ¿no? Ahora están de Ahora verdad recuperan el carbón también ya el oportunismo tanto técnico, porque además aquí involucran a una gran cantidad de tecnócratas, ¿no? De especialistas de las ciencias naturales, que antes era sagrado, inclusive era uno un canalla si es que mencionaba otras energías, por ejemplo, la energía nuclear, la energía del gas, la energía hidroeléctrica, pues en la pureza de estos fundamentalistas ecologistas, se planteaba que solo era la eólica y la solar las que valían y todas las demás eran un asco, ¿no? Ahora han ido cambiando de acuerdo a los intereses. Sí. Y yo quisiera también agregar algo porque hemos hablado sobre el tema de los años 20 y en los años 20 hay muchísima continuidad, ¿no? Porque en los años 20 había también ya por primera vez importantes movimientos anticoloniales con grandes foros que eran de verdad conferencias proletarias en Bruselas, París y Berlín, una vez en 27 en Berlín. Así ya 100 años. Sí, hay muchísima continuidad a muchos niveles y entonces también hay que entender que la muy privilegiada cooperación ruso-alemana en materia energética que existía ha crecido durante 100 años. Bueno, ahora hay que decir creció porque ya no existe desde hace algunas semanas porque a finales del mes de septiembre se destruyó casi la totalidad de los únicos gasoductos que suministraban gas a Europa. Y bueno, y hace 100 años también se conmemoró recién la firma del Tratado de Rapallo, ¿no? Entre la Alemania, la Alemania sitiada por el Tratado de Versalles y la Rusia sitiada que acababa de salir de una guerra civil en la que 14 potencias incluyendo Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la propia Polonia, invadieron el territorio ruso de la naciente Rusia comunista, Rusia bolchevique. Sí, incluso eso fueron 14 países. 14 países invadieron a la joven Rusia soviética sin ninguna declaración de guerra. Y claro, yo iba a hablar sobre Cuéntanos Rapallo un poco del Tratado de Rapallo. Sí, porque el Tratado de Rapallo, entonces Rapallo, una ciudad en el noroeste de Italia, suscrito en 1922. Ese tratado era sumamente importante porque sellaba todo lo que era la guerra, ¿no? Es decir, era de verdad un trabajo de conciencia colectiva, de inteligencia colectiva, porque se decía, no vamos a pagar, no vamos a pedir reparaciones, ninguna parte va a exigir reparaciones y después... Vamos a voltear también, la página y vamos a construir un futuro de paz. Sí, y además se creó la cooperación, es decir, se escribió también en ese tratado que el petróleo soviético de Bakú, de Azerbaiyán, ese petróleo soviético debía ser procesado en Alemania, que Alemania debía poco a poco crear la infraestructura y después importar, etc. Es decir, ya era como el núcleo de toda esa cooperación energética. Y también el tema tecnológico, ¿no? Aquella parte de la industrialización que tenían bloqueada, que tenían prohibida explícitamente por los costos de la guerra, digamos, como imposición de guerra, en el territorio alemán se la estaba desarrollando en el territorio de la Unión Soviética. Sí, exactamente. Entonces, 2 años después, Estados Unidos respondieron
con el Plan 2, ¿no? Porque, claro, el Tratado de Rapallo era demasiado subversivo, no se podía aguantar porque eso era impensable, ¿no? Una cooperación entre los dos parias del orden mundial, es decir, incluso tan La respuesta no poderosos. fue solamente, no fue solamente el plan 2, sino también la hiperinflación alemana, que no era un problema técnico, sino también parte de la guerra económica que han aplicado, técnicas de guerra económica que aplicaron en contra de Alemania en el 1923, pero que han aplicado también en contra de Venezuela recientemente, que aplicaron en contra de Argentina en la época de Alfonsín, para no decir que solamente son con los gobiernos de izquierda. Y recordemos además que uno de los arquitectos del espíritu, no solamente de las concreciones de Rapallo, sino del espíritu de conciencia universal a la que hacías referencia, era un judío alemán, Rathenau, muy amigo de Einstein, ¿sí? Que fue asesinado inmediatamente. Sí, sí, sí. Es Sí, muy sí, importante ubicar, ¿no? La presencia de estos sectores, porque Rathenau pertenecía de las familias industrialistas y financieras más poderosas de Alemania, y sin embargo fue eliminado, inclusive con la complicidad de sectores judíos, ¿no? Del resto de Europa. Sí, sí, Rathenau era una persona muy introvertida, era una persona con una extrema sabiduría, pero claro, toda la burguesía alemana lo veía muy sospechoso y entonces él fue víctima de esos Freikorps, de esos nazis, al igual que Erzberger. Sin embargo, Erzberger, como católico, claro, era víctima porque él tuvo que suscribir el Tratado de Versalles en Compiègne, en el norte de Francia. Bueno, entonces, con ese plan 2, perdón, ¿Norte de perdón, Italia? ¿Dónde firmaron no, el? no, 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 Compiègne, Ah, al norte de París, ya. al norte de París, el Tratado de Versalles. Y entonces, el plan 2, claro, crea una dependencia porque todo ese capital, todos esos créditos estadounidenses que debía también utilizarse para pagar reparaciones a Francia, Gran Bretaña y Bélgica. Y después, claro, Francia, Bélgica y Gran Bretaña debían pagar sus deudas a Estados Unidos. Era un círculo, ¿no? Bueno, y a ver, yo creo que es muy importante el recuperar estos elementos, porque están repitiendo, mutatis mutandis, claro, ¿no? Están repitiendo la misma receta ahorita. Es decir, en el marco de esto, supuestamente en los años 20 era un conflicto en contra de la Rusia soviética, ¿no es cierto? Pero que lo que querían llevarse de por medio es todo el proceso de industrialización, que no era solamente Alemania, sino de toda la Europa continental. Ahorita estamos viviendo exactamente lo mismo, y se aplican una serie de restricciones que cortan la posibilidad de armar cadenas de valor de Eurasia, la pesadilla de la geopolítica angloamericana, ¿no es cierto? Ahí está Mackinder, pongo como referencia. Igualito que ahora, cortar las posibilidades de establecer relaciones proveedor-cliente, ¿no? Relaciones capitalistas, comerciales, no tenía nada que ver ni con el socialismo, ni con la solidaridad, ni con ninguna ideología, eran relaciones capitalistas, igual que ahora. Y marcaban, ¿no es cierto?, enredaban a toda Europa en un embrollo financiero que terminaría asfixiando a toda Europa igual que ahora. Entonces, yo creo que es muy importante encontrar estos paralelos, ¿no es cierto?, que marcan una situación de guerra económica oculta, con el pretexto de que la guerra es en contra de Rusia, con el pretexto en ese entonces de la Rusia soviética, ahora de la Rusia de Putin, ¿no es cierto?, del diablo Putin, pero en realidad lo que quieren llevarse de por medio, el objetivo militar económico más importante es Alemania y la Europa continental en su conjunto. En ese entonces quisieron desindustrializar la Europa continental hace 100 años y ahora nuevamente quieren desindustrializar a Europa continental. ¿Cómo es que la burguesía alemana se deja ahorita? Después de que a raíz de la caída del muro de Berlín, con la unificación alemana, se plantea una cooperación, ¿no es cierto? Un partenariado entre Alemania y Estados Unidos tan estrecha como lo que tú mencionabas del protagonismo, inclusive de fuerzas democráticas como el Partido Verde en el bombardeo de Yugoslavia. Ahora resulta ser que Estados Unidos está dando una puñalada por la espalda a Alemania y la burguesía, las élites, las clases dominantes de Alemania se dejan. ¿Cómo? Explícanos un poquito esta situación.
Sí, a diferencia de los años donde había todavía cierta soberanía alemana. Por ejemplo, Deutsche Bank, había mucha soberanía, había como un escudo político, económico para la clase media, para las Aclaramos, pymes. en los años 80 hasta los años 90, hasta principios de los 90, el Deutsche Bank seguía siendo el banco de bandera, digamos, de toda la burguesía alemana. Inclusive había un gerente, Alfred Herrhauser, que tenía un planteamiento muy importante. Yo lo conocí sin saber, yo conocí en un folletito ya cuando ya se había muerto, yo no lo conocía. Un proyecto en el que planteaban un plan para que América Latina salga de la trampa de la deuda externa. Un plan de la banca privada europea comandada por el Deutsche Bank. Pues misteriosa, bueno, y en paralelo tenía un plan, una especie de plan Marshall alemán para toda la Europa oriental de los ex países socialistas, incluyendo la Alemania democrática, que lastimosamente fue derrotado, ¿no? Y que más bien aplicaron políticas neoliberales. Bueno, para que pueda implementarse esta agenda angloamericana de políticas neoliberales, tanto en Europa central y oriental, como de seguirle exprimiendo al tercer mundo y América Latina con la deuda externa, pues tuvo que desaparecer Herrhauser, ¿no? Un asesinato muy misterioso. Y desde entonces el Deutsche Bank deja de ser propiedad de los alemanes y pasa a ser controlada por PIMCO, que es un fondo de pensiones angloamericano, además comandado por un exagente de la CIA, cuyo CEO es un exagente de la CIA, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante entender este proceso de colonización subrepticia de Alemania por parte del eje angloamericano que empieza en los años 90. No sé si nos puedes ubicar con un poco más de detalle la cronología de ese proceso de vasallaje de Alemania. Sí, sí, porque yo quisiera añadir un ejemplo de los años 70 que demuestra que de verdad había una soberanía nacional. Es decir, a inicios de los años 70, aquí el canciller federal Brandt, socialdemócrata, De la socialdemocracia. Tres figuras fundamentales: Olof Palme de Suecia, Bruno Kreisky de Austria y Willy Brandt de Alemania. Oui, lo resistant allemand, es decir, como símbolo de la resistencia alemana, claro, tenía que salir hacia Escandinavia para sobrevivir, pero de verdad Era uno de los dirigentes de la resistencia armada, incluso en contra de Hitler, ¿no? Sí, sí, y un espíritu fundamentalmente... Lástima que la socialdemocracia ha dejado de reivindicar a Willy Brandt y a ese espíritu. Sí, porque él precisamente se atrevió de dar paso a una cooperación históricamente importante, que era como la segunda o tercera etapa en el sentido del espíritu de Rapallo, porque a inicios de los años 70, Alemania Occidental, claro, Bonn, ¿no? Brandt, entonces aprobó un proyecto de cooperación con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. La Ostpolitik, la Realpolitik. Y dentro de esta Realpolitik, Ostpolitik, se fundó una cooperación extremadamente importante, que es la exportación de tubería del extremo oeste de Alemania, Nordrhein-Westfalen, a Rusia, es decir, para toda la infraestructura rusa, es decir, tubería de tecnología de punta que era de verdad de altísima calidad tecnológica. Y si estamos en el medio de la Guerra Fría, ¿sí? Sí. Que Alemania, un dirigente socialdemócrata alemán, estaba vendiendo tubería a la Rusia soviética, a la Unión Soviética. Bueno, hay que decir que hubo muchísimas amenazas, pero como Brandt era ese espíritu colosal, consciente, él supo superar todo. Sin embargo, se frenó como durante 6 años en total, es decir, con tantos frenos, amenazas, etcétera. Y entonces, pero después de 6 años, como a finales del año de la década de 70, ya empezó la exportación. Y entonces eso ya era un reto
conseguido, ¿no? un hito, un verdadero hito en la cooperación energética Es decir, ruso-alemana. esta política que se diseñó a principios de los 70, ¿no es cierto?, sobrevivió políticamente a Brandt, porque a Brandt le hicieron un escándalo ahí con unas teorías de la conspiración, con espías, dignas de una película de Hollywood tipo B, ¿no? Una mala película de espías que fue tragada por la sociedad alemana de la manera más infame. Entonces ya no estaba Willy Brandt en ese momento y sin embargo se pudo concretar con su seguidor, Helmut Schmidt, ¿no? Sí, Helmut Schmidt. Sí, eso siguió con Helmut Schmidt y incluso se potenció en el año 81 hacia la cooperación con el sector ruso del petróleo. Ahí había también como una tercera o cuarta etapa en el espíritu de Rapallo, que también se consiguió, es decir, dos grandes hitos en los años 70 y 80, y eso demuestra de verdad la total automutilación de la burguesía alemana que ha tenido lugar en los pasados meses y demuestra de verdad la dimensión A ver, del ¿y cómo se fracaso. fue operando este proceso de automutilación? Hablemos claramente de castración de la burguesía alemana, porque con esto se están suicidando históricamente en el largo plazo, pero en el corto plazo están planteándose un suicidio en términos industriales, están volviéndose irrelevantes de lo que eran una potencia manufacturera a nivel mundial durante tantas décadas, se están prácticamente anulando, ¿no? Sí, y para volver a ese Congreso de los Verdes que he mencionado, hace 10 días tuvo lugar ese Congreso de los Verdes y ahí una de las responsables verdes decía, bueno, gracias a Habeck hemos puesto fin a Nord Stream. Y entonces... Sabe que es el ministro, es el canciller, es el ministro de Economía, ¿no? Alemán. Sí, sí se llama Ministro Federal de Economía y Clima. Qué megalomanía más aberrante, ¿no? De clima. Pero ya han ido renunciando. Me parece que es muy importante y retomemos un segundo punto que habías planteado en algún momento, el tema de la cuestión ambiental, en la renuncia de los verdes y en general la claudicación, no solamente del partido, ¿no? Que los políticos siempre son así veleidosos y oportunistas, pero también de la institucionalidad, no solamente alemana, sino europea. También de los movimientos, inclusive los movimientos más idealistas, más radicales, a favor del ecologismo. Obviamente hay excepciones y de gente muy talentosa y de muchos principios, pero de una situación en la que se planteaba, pero con mucha intolerancia, el que no podía haber ninguna otra energía que no sea la solar y la eólica y todo lo demás era el diablo en persona y que cualquier persona que mencione, no sé, reivindique, por ejemplo, la hidroeléctrica, era un canalla amigo de los nazis, violador de niñas y que quería matar a los pajaritos y a los pececitos, ¿no? Entonces, una cuestión absolutamente intolerante, intemperante y con 10,000 estudios técnicos, todos muy bien financiados. De pronto, yo me acuerdo que hice en la Universidad Católica en el 2018, debe estar grabado por allí, planteaba una denuncia de cómo súbitamente, ¿no es cierto?, en el 2018, imagínate, la Comisión Europea tuvo una epifanía y empezó a cambiar los criterios técnicos respecto al gas y a decir que no era que también era una energía limpia. Y entonces yo hacía ya en ese entonces, porque tenía información también de los Estados Unidos, de las inversiones multimillonarias que estaban haciendo los Estados Unidos para exportar el gas del fracking carísimo hacia Europa, cuando Europa estaba totalmente abastecida con un gas totalmente más barato por parte de los rusos, ¿no? Entonces ahora se ve clarito qué es lo que estaban pretendiendo ya desde el 2018, qué es lo que tenían en mente ya desde el 2018, y se ve clarito además esa situación premonitoria, mágica, de Trump en Naciones Unidas cuando les hace una advertencia admonitiva a los delegados alemanes, y los delegados alemanes se le ríen, que dicen, verán lo que les va a pasar si siguen importando el gas ruso. Entonces ahora está clarito, ¿no? ¿Qué es lo que pretendían y qué es lo que pasó con Nord Stream 1 y Nord Stream 2? Sí, porque primero Schröder entonces llevó a cabo todo lo de Nord Stream Gerhard 1. Schröder ese fue el canciller alemán socialdemócrata de hace 20 años. Sí, entonces eso ya comenzó prácticamente a partir de 2011. Entonces la década pasada era una década muy importante para
Alemania en cuanto al auge de incluso exportación, digamos no exportación, sino repartición de ese gas. Y con Nord Stream 2, Alemania iba a convertirse en el gran big player europeo de repartición del gas ruso en casi toda Europa, Francia, Austria, Italia, etc. Es decir, ahora en 2017 empezó eso con las sanciones, pero no solo de Trump, sino en el Parlamento. Eso fue también empujado por los demócratas. Es decir, en 2017 empezó eso. La oposición era una oposición de Estado de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, en contra de este proyecto de conexión energética de Alemania y Rusia. Me parece que es importante aclarar también que, por supuesto, Alemania federal tenía contactos con Rusia soviética durante la Guerra Fría, pero la Alemania democrática tenía unas conexiones, digamos, naturales, porque formaba parte de las alianzas económicas y militares del bloque socialista, ¿no? Entonces, el momento de la unificación también seguían operando. Entonces, no solamente eran las conexiones con Alemania federal, con la Alemania occidental, sino también con la Alemania oriental. Nos ha faltado tal vez mencionar que en los años 90 ya hubo el primer ataque, el primer hackeo que lo hicieron los gringos, que lo hizo la OTAN en contra de estas instalaciones con las, ahora llamaríamos rudimentarias computadoras de la época, ¿no? Sí. Y si yo quisiera también agregar sobre este tema que ahora entonces estamos volviendo al carbón, pero también a la tecnología de fracking, incluso aquí en Alemania, donde eso fue estaba prohibido, ¿no? El fracking estaba prohibido casi en toda Europa occidental. En Hungría también, en Hungría acaban de autorizarlo y van a empezar lo antes posible, es decir, en 2023, según los medios de comunicación. Y entonces se presencia de verdad un auge de esta tecnología mórbida, porque hay que tener en cuenta que esto conlleva tanto tanto metano. Y se acuerda cuando hubo las últimas cumbres sobre el clima, por ejemplo en Escocia, yo pienso que la reciente fue la última en Escocia, ahí, aquí en los medios hegemónicos se decía casi únicamente, pero tanto metano, Rusia es responsable del fracaso climático de la humanidad por el metano del gas ruso, etc. Y ahora hacen aquí lo mismo, es decir, se importa el gas licuado de Norteamérica, sobre todo de Canadá. Quieren también importarlo de México. Steinmeier, el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, socialdemócrata, hizo un viaje recientemente a México pidiendo la importación urgente de gas a través de México, Estados Unidos, Canadá, es decir, Scholz, el canciller federal socialdemócrata Scholz, estuvo en Canadá hace pocos meses y por todos lados ellos piden, necesitamos su gas licuado, por favor, lo antes posible. Bueno, pero en resumen, a pesar de todos estos esfuerzos, a pesar de todos estos oportunismos, tanto ideológicos como técnicos, porque aclaremos que aquí hay instituciones tanto europeas como de federales de Alemania, como locales de los distintos landers alemanes, especializadas, técnicas de las ciencias naturales, de las ciencias biológicas y físicas, que han ido cambiando los criterios a voluntad de los intereses económicos que están detrás de eso, ¿no? Aclaremos eso. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, a pesar de todos estos malabarismos ideológicos, diplomáticos que han relegado todo principio, resulta ser que la situación energética de Alemania es desesperada. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo va a quedar esa situación? Sí, primero hay que recordar que el propio canciller federal de Alemania, Scholz, dijo a los 2 días de la operación rusa, a finales de febrero, que damos por terminado Nord Stream 2.
Entonces, eso fue una verdadera automutilación. Entonces, pero hay que recordar también que el títere imperial Zelensky también lo pidió en reiteradas ocasiones. No solo Biden. Biden lo repitió y lo pidió públicamente también en Estocolmo. Bueno, pero hay que tener, a propósito de Zelensky, ¿no? Que mientras exigía eso, inclusive acusaba a empresas y líderes políticos de distintos países de Europa Occidental de hipocresía porque seguían comprándoles a los rusos. Resulta ser que el primer comprador de Rusia era la propia Ucrania, porque el principal proveedor de gas, hasta sin los Nord Streams, es el gasoducto Hermandad, que atraviesa, que va desde la Unión, desde Rusia, ¿no es cierto? Viene desde la época de la Unión Soviética, va desde Rusia hacia Europa Oriental y Alemania a través de Ucrania. Sí. Sí, y yo quisiera también recordar, para entender un poco la evolución de todo ese odio imperial, yo quisiera recordar brevemente el caso de Skripal, porque ahí ya sentí que va a pasar algo muy grave. Cuéntanos quién es Skripal. Sí, perdón. Sí, Skripal fue un supuesto espía. El coronel Sergei Skripal pertenecía al Departamento General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia. Fue arrestado por el Servicio Federal de Seguridad ruso después de que se descubriera que durante su servicio en el ejército en 95 fue reclutado por los servicios de inteligencia del Reino Unido y les pasó información secretas de Estado. Bueno, en el 2006, el Tribunal Militar del Distrito de Moscú condenó a Skripal a cumplir 13 años en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, en 2010, Dmitry Medvedev le indultó. Bueno, un poco para ver los antecedentes. Después, la Casa Blanca dijo esta acción, bueno, con las armas químicas supuestamente rusas, y Estados Unidos dijo, por ejemplo, no se pueden dejar... La acusación es que Rusia le envenenó a Skripal, ¿no? Sí, sí, exacto. Y entonces, ese caso ya a mí me llamó mucho la atención. Eso fue en 2018 cuando estalló ese escándalo a la luz. 8 años después de que el presidente ruso de ese entonces le dio el indulto. Sí, porque de ahí ya empezó de verdad una gran campaña diplomática británica y aparentemente ya para ver cuáles países van a seguirnos de manera muy fiel, ¿no? Y ahí se veía que algunos países seguían de verdad, de inmediato, sin cuestionar nada, y otros no. Por ejemplo, Luxemburgo no. Luxemburgo, en aquel entonces yo me acuerdo que había un canciller bastante progresista que solía hablar también muy francamente sobre temas de Siria, es decir, que no acotaba las agendas imperiales. Y él, por ejemplo, se impuso y él dijo, no hay ninguna prueba, no existe ni una sola prueba de la injerencia de Rusia en la investigación del caso, ni de su participación en la tragedia que se produjo en Salisbury. Y después, sí, eso fue algo que también le imputaron a Rusia. En Salisbury, un momento. ¿Qué era eso? Washington, claro. En aquel entonces, ellos ya expulsaron a un embajador de Rusia. El embajador... 2018. Sí. Hasta hoy, perdón, yo estoy buscando eso sobre Skripal. Bueno, eso yo tengo en otro papel, pero no hay problema, pero ¿cómo entiendes tú la relevancia de eso, de ese episodio con lo que está sucediendo ahorita?
Sí, yo solo quisiera agregar, porque yo me acuerdo que Bélgica reaccionó de manera muy ambigua. Es muy importante porque en el caso de Skripal, primero Charles Michel, el jefe de gobierno, dijo, no, nosotros no vamos a expulsar a ningún diplomático ruso por ese caso. Charles Michel era el presidente del gobierno belga de ese entonces y el actual presidente del Consejo de Europa. Sí. Y es muy interesante porque entonces él, según los medios hegemónicos alemanes, después él tuvo una discusión interna con su canciller. Y como la OTAN, la sede de la OTAN europea está en Bélgica, ¿no? Entonces parece que hubo mucha presión, porque después, según esos medios hegemónicos alemanes, después de este debate entre el canciller belga y el jefe de gobierno, Charles Michel, él dijo, ok, vamos a expulsar a un diplomático ruso. Es decir, se plegó. Pero cuando otros estados expulsaron como a 4 diplomáticos. Eso, entonces ya era como un poco para ver quién va a seguirnos, ¿no? Era ya como una campaña mediático-diplomática británica, anglosajona bastante fuerte. De acuerdo. ¿Cuál es la relación entonces de este episodio de Skripal con la situación actual? Sí, porque yo pienso... ¿A ti vislumbrar en ese entonces hacia dónde se iban degradando las circunstancias? Sí, porque yo supongo que tal vez ya estaban también involucrados algunos de esas agencias y empresas mediáticas que trabajan en Londres sobre toda esta propaganda imperialista en contra de la Federación Rusa. Porque a partir desde la Primera Guerra Mundial, Londres tiene un papel muy protagónico en el occidente en cuanto a la propaganda, porque durante la Primera Guerra Mundial en Londres se creó el Wellington House. El Wellington House era tan secreto como máxima institución de propaganda y era tan secreto que ni siquiera los propios ministros británicos sabían que existe, es decir, era como top secret. Así es, ¿no? Es un mecanismo de propaganda que está por encima de uno que es mucho más conocido y sobre todo en medios progresistas, que es Chatham House. Sí. Y bueno, entonces solo quisiera decir, mostrar ese vínculo porque recientemente Putin dijo la autoría anglosajona es very highly likely. Él dijo highly likely en inglés porque es una cita en realidad, porque en 2018 eso dijo Theresa May. Theresa May dijo sobre estos... La primera ministra británica de ese entonces. Sí, ella dijo el argumento principal en cuanto a la culpabilidad de Rusia es highly likely. Es decir, highly likely. Y Putin, claro, lo citó de forma irónica. Con respecto al bombardeo de Nord Stream 1 y 2. Sí, sí, y entonces también hay que agregar que en el verano pasado, un periodista alemán reveló que hubo algo como comunicaciones de servicios secretos norteamericanos, que hay cierta amenaza de un ataque ucraniano contra Nord Stream 1 o 2. Bueno, pero mira, toda esta situación lo que está dejando acorralada es a la burguesía industrial alemana. ¿Qué dicen los industrialistas, los voceros de la industria alemana de la situación en la que están quedando? Sí, eso es muy interesante porque entonces, a diferencia de los años 80, ahora el capital alemán ya no es tan nacional. Es decir, claro que existe una clase media todavía bastante rica, existen las empresas. Hay pequeñas y medianas empresas de alta tecnología que han sido fundamentales, medulares, no solamente en la generación de empleo, sino en el potencial tecnológico y exportador de Alemania, ¿no? Que ahora están siendo trituradas de una manera brutal. Sin embargo, desde hace 20 años ya empezaba, digamos, una infiltración de capital estadounidense, porque, por ejemplo, empezó con Mannesmann, después Siemens, Bosch,
y es decir, cada vez más Las influencia. empresas más representativas, digamos, de la industria alemana. Sí, y eso se aceleró a partir de la crisis financiera del 2008. Es decir, a partir de 2008 se aceleró la compra del capital alemán de parte de Norteamérica. ¿Podrías dar algunos ejemplos? ¿Ilustrar con algunos ejemplos específicos? Bueno, yo escuché esto del experto y libre pensador Rügemer. Rügemer es un autor que escribió el libro El Capital del siglo XXI y él dice que los 3.000 empresas más importantes de Alemania ya no están entre manos alemanas, que en realidad ya no existe una burguesía alemana, sí existe la clase media alemana, claro, sobre todo las pymes, pero en cuanto a todas las grandes, no solo del DAX, de la bolsa alemana, sino de verdad como las primeras 3.000 empresas, ya no se puede decir que es capital alemán. Y él dice, y por falta entonces, por falta del escudo protector nacional, entonces él dice, él habló aquí en el Centro Marx Engels, yo le escuché el viernes pasado, y él precisó que eso era de esperar que Scholz dijera esto, abandone, y lo que hizo, ¿no? Entonces abandonó Nord Stream 2, y era de esperar que no hay ninguna resistencia. Ahora, así como habíamos hablado de la traición del Partido Verde a sus principios, más allá de que hay una militancia de gente muy honesta y de mucho valor en toda Europa, ¿no es cierto?, dentro de los partidos verdes, ¿qué es lo que está pasando con la socialdemocracia? ¿Dónde está el origen obrero, el origen sindicalista de la socialdemocracia cuando está condenando a la clase trabajadora alemana a una situación de desempleo estructural ampliado, de precarización, de incertidumbre? Sí, ahí habría que especular, pero cabe mencionar una cita de la copresidenta del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, la señora Saskia Esken, quien calificó a un artista alemán muy famoso, quien recientemente criticó todo ese desastre nacional, y ella lo tildó de degenerado moralmente. Es decir, cada uno que se atreve de verdad de decir públicamente algo de un tono, digamos, un poquito menos tímido, entonces ya es un exceso de moral. Es decir, el super yo se apodera de este proceso y ya no deja presentar el asunto al yo. Y como sabemos desde Sigmund Freud, es únicamente el yo que puede juzgar. El super yo no juzga, el super yo recibe órdenes. Entonces, ahora estamos en una noción que recibe órdenes y que ya no tiene derecho a reflexión, ya no tenemos derecho de reflexionar. Pero ¿y las bases del Partido Socialdemócrata? Yo también conozco una cantidad de gente muy, muy valiosa dentro de la socialdemocracia alemana, sobre todo, pero de toda Europa, que ahorita están quedándose sin brújula, pues, con esta desnaturalización de la socialdemocracia, inclusive dentro de la propia perspectiva capitalista, ¿no? Sí, claro, yo también tengo una muy buena amiga socialdemócrata aquí en Berlín. Ella sigue activa, es decir, así detrás del micrófono no diría nada, pero si estás con ellos de forma más íntima dicen toda la verdad. Es decir, el problema es que se está instalando un fraccionamiento hasta psicológico muy, muy cuestionable, ¿no? Y están todos escondiendo su propia opinión y es muy lamentable. Bueno, aparece como un faro la lucidez de algunos dirigentes de Die Linke, de la izquierda alemana. Sí, en la izquierda, pero Menciónanos ahí yo veo... algunos ejemplos, por favor. Sí, claro, yo puedo dar muchísimos ejemplos, por ejemplo... Esas intervenciones de Sara han sido pero formidables en el Parlamento alemán. Sí, claro, Sarah Wagenknecht es una ex militante stalinista del partido La Izquierda, se convirtió en una personalidad muy consciente en los años 2000 y publicó su
tesis doctoral es economista, ¿no? Entonces, después ella dio una gran serie de entrevistas. Ahora es una persona muy conocida como desde hace 20 años en Alemania. Y Sarah Wagenknecht es como la única cabeza de la izquierda que todavía tiene un alcance muy, Es muy compañera considerable. de Lafontaine, ¿no? Que fue ministro Exacto. de Economía socialdemócrata. Y Lafontaine ya no tiene ninguna influencia en el partido de la izquierda desde hace un año. Incluso salió del partido de la izquierda de Sarre, donde él estuvo durante mucho tiempo. Y sin embargo, Sarah Wagenknecht sigue en el partido. No obstante, hay una presión creciente de parte de la presidencia del partido, es decir, también de parte de su grupo parlamentario. Hay como cada semana hay nuevas agresiones. Hace una semana una diputada ella puso fin a la coexistencia pacífica, es decir, ya decía, tenemos que expulsar a Sarah Wagenknecht. Y por esto yo pienso que es otro elemento más que muestra que vivimos cierto pangermanismo resucitado y no es un pangermanismo. Inclusive dentro de sectores de la izquierda. Sí, yo diría que es un pangermanismo un poco inconsciente. Porque cuando uno ve lo que pasa en Francia, es otra cosa. En Francia, los principales partidos de izquierda se han expresado en contra de las sanciones aniquiladoras. Jean-Luc Mélenchon, incluso los... Pero muy lúcido, muy brillante además en términos de, no solamente una propuesta para Francia, sino una propuesta para Europa, contrarrestando el ascenso de la extrema derecha también, ¿no? Sí, sí, y entonces incluso los sindicatos, aquí es lo mismo, eso evoca la situación de la Primera Guerra Mundial, cuando los sindicatos alemanes se convirtieron en instrumentos de control de la monarquía prusiana, es decir, cierto pangermanismo prusiano militarista está ahora viendo un proceso de resucitado más o menos, y eso se siente cuando uno conoce la historia francesa y la historia alemana y la historia entonces, italiana. Esta resurrección del pangermanismo incluye la manipulación de los sindicatos que históricamente han tenido, inclusive dentro de la perspectiva capitalista, han tenido un papel central para la construcción del estado de bienestar y del poderío alemán, ¿no? Sí, sí, al fin y al cabo también hay voces conservadoras que tienen todavía ese sentido común. Por ejemplo, el ministro presidente de Sajonia, Kretschmer, de la CDU, de la Unión Cristiano-Demócrata CDU, el señor Kretschmer en Dresden, él continúa exigiendo, digamos, de forma menos clara, claro, menos neta y menos fuerte que Sarah Wagenknecht, pero él exige pidiendo eso, porque también a nivel de los municipios, ¿no? Cuando vemos todas las comunas, ahí la gran mayoría está en contra de las sanciones. Sin embargo, después a nivel de los estados federados, solo hay un ministro federado que se ha atrevido a decir eso, el de Dresden, claro, porque él es del este de Alemania y tiene mucha vinculación democrática directa y tiene todas esas empresas. Sajonia es también un estado federado con una gran historia industrial. Y por supuesto, él siente la presión que usted ha mencionado. Y entonces vemos cierta un desarrollo muy confundido. Y, por ejemplo, también hay un diputado liberal, Kubicki, que también sigue exigiendo la cooperación energética con Rusia. Es decir, de la derecha también hay algunas voces, y como mencionado, Lafontaine, el propio señor Lafontaine, ex ministro federal de Finanzas, bajo el mandato de Schröder en 1998 hasta 99, cuando él dimitió por una pelea con Schröder. Y entonces, Lafontaine, por ejemplo, tiene una posición interesante porque Lafontaine ha dicho que esto es ya un proceso fascistoide. Entonces se podría decir casi
fascista. Y en este contexto yo quisiera brevemente recordar la definición de fascismo que propuso hace 100 años la gran legisladora comunista alemana Clara Zetkin. Y Clara Zetkin definió entonces el fascismo como expresión más concentrada de la ofensiva general emprendida por la burguesía mundial. Entonces yo pienso que estamos en algo parecido, ¿no? Ahora, mira, antes de hablar de las formaciones de la extrema derecha alemana, quisiera, si nos falta, estamos corriendo un poco lista los distintos partidos y formaciones allá en Alemania. Algo mencionaste de los cristiano-demócratas. ¿Hay alguna diferenciación entre los cristianos-demócratas y los social-cristianos dentro de Alemania, con el sector más del sur de Alemania? Con respecto al tema del futuro industrial de Alemania. Solo hay matices muy suaves. Por ejemplo, el ministro presidente de Baviera en Múnich, Söder, él estaba al inicio un poco jugando con ese tema debido al hecho de que los medios hegemónicos más derechistas, ¿no? El consorcio mediático de Bild, ¿no? Bild, etcétera, ellos están pidiendo, exigen más o menos también, es decir, eso es muy importante saber que el partido AfD de ultraderecha también exige. Exige la eliminación de las sanciones. Sí. Es decir, estamos ya, yo diría, en una fase bastante avanzada de ese pangermanismo, porque es decir, ahora ya no tenemos soberanía nacional, ni siquiera soberanía popular en realidad, ¿no? Cuando se destruye la base industrial de una nación. Entonces, el problema es lo que yo veo desde febrero pasado, que todo este tema será entonces utilizado por fuerzas de un pangermanismo mucho más agresivo. Es decir, y en este sentido yo quisiera recordar brevemente la ultraderecha alemana, porque en la ultraderecha hay un personaje que ahora es hegemónico desde hace algunos meses, es de verdad de la rama neofascista, muy claramente neonazi del partido AfD, y que tiene relaciones muy directas con el NPD. El NPD es el partido tradicional neonazi desde los años 60. Y entonces, él se llama Björn Höcke, del centro de Alemania, tiene 50 años, y su abuelo nació en Prusia Oriental, ¿no? Ahí tenemos esa tristemente célebre rivalidad ruso-germánica otra vez, porque Prusia Oriental se convirtió después en territorio ruso, ¿no? Ahora Kaliningrado antes era la ciudad de Kant. Sí, del gran filósofo Kant, Königsberg. Entonces, y Björn Höcke, claro, es antisemita, militante antisemita desde hace muchas décadas, pero ahora él es hegemónico desde hace pocos meses en el partido ultraderechista AfD. Y eso ya está cambiando un poco la correlación de fuerzas ideológicas, etcétera, porque él está ya desde hace muchos años en un proceso muy visceral de procreación del odio y de ese proceso pangermanista neofascista. Y bueno, él está en contacto personal de estas 2 décadas con un importante representante de ese partido neofascista NPD, Heise. Y entonces, bueno, el señor Björn Höcke del partido AfD, Alternativa para Alemania, ese partido ultraderechista que se creó en el 2013, ese personaje, Björn Höcke, está a favor de la nación, claro, es decir, él ya ahora se apodera de ese tema, ¿no? De soberanía nacional, nación, cuando la izquierda, el partido de la izquierda,
reprime el tema, ¿no? Y trata de expulsar a Wagenknecht. Ya hace medio año trató de expulsar a Wagenknecht del grupo parlamentario, ahora incluso del partido. Es decir, hay una campaña muy odiosa en los medios e incluso en el partido, la izquierda. Y entonces yo tengo un poco ese temor que ese señor Björn ahora ya tan hegemónico en el partido ultraderechista, AfD, que él pueda de verdad apoderarse del tema. Y ya vemos algunos resultados electorales. Es decir, el partido AfD se aprovechó en Baja Sajonia, en el noroeste de Alemania. Resultó muy reforzado en las últimas elecciones de Baja Sajonia hace 2 semanas. Hace 2 semanas, durante las elecciones en Hannover, ¿no? en Baja Sajonia. Yo soy también de Baja Sajonia y la capital se llama Hannover. Y ahí Hannover en español. Ya, sí. Y entonces duplicó, este partido duplicó, estaba apenas en un 5%, ahora tiene casi el 12%. Es decir, ahora ya vemos cierta tendencia hacia una extrema derecha fortalecida. Ahora, estas formaciones, sí, acaba por favor la idea. Sí, no solo para dar alguna idea. Por ejemplo, él habló el 3 de octubre, es el feriado nacional alemán. Él habló en Gera, en el centro de Alemania, en la ciudad de Gera, ante 10.000 personas. Y 10.000 personas es el máximo de personas que hemos visto hasta ahora en todas las manifestaciones contra sanciones. Ahí estaban como entre 2 y 10.000. Y 10.000 es solo de verdad en muy pocas ocasiones, ni siquiera aquí en Berlín. Yo estuve en 2 de esas manifestaciones y ahí no había tanta gente. Es decir, él habló... Estas formaciones de extrema derecha y en general el espectro político y gremial en Alemania, ¿tienen alguna relación? ¿Cuál es la relación que tienen con las fuerzas neofascistas de Ucrania? Y con el gobierno de Ucrania, ¿no? Que se sustenta el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en el batallón de Azov y en Svoboda, respectivamente. Sí, pero sobre esto hay mucha confusión porque la línea mayoritaria oficialmente de la AfD consiste en apoyar a Rusia. Es una doble estrategia, ¿no? Sí, ellos dicen, estamos a favor de la familia, de la nación, de las ideas de Moscú y por favor quisiéramos cooperar y volver a una buena colaboración energética con Rusia. Es decir, ellos juegan, es como un juego, se presentan como muy serios. Hay también economistas hay una serios. esquizofrenia de lado y lado, ¿no es cierto?, entre lo que sería una tradición ideológica y lo que serían los intereses económicos concretos, ¿no? Sí, la evolución es de verdad, es muy compleja, muy compleja. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cómo está marcándose el resurgimiento de una Alemania supremacista en el contexto de Europa? Por ejemplo, con Polonia, al mismo tiempo que coinciden con la posición oficial de Alemania respaldando a las fuerzas neonazis en Ucrania, está reclamando inclusive reparaciones de guerra a Alemania. Y entonces la disputa también de Polonia y del centro del oriente de Europa en contra de Alemania también está resurgiendo. Hay voces de mucho celo en Francia, por ejemplo, frente al resurgimiento militar de Alemania. ¿Cómo entiendes tú este proceso? Sí, eso es muy interesante. Yo, por supuesto, conozco mucho mejor el caso franco-alemán porque estudié por 4 años en París. Y es verdad que ahora, desde hace una década, las relaciones franco-alemanas se desarrollan de una manera muy negativa. Y, por ejemplo, en 2017, cuando Emmanuel Macron habló en la Sorbonne, en la Universidad Histórica de París, ¿no? La Sorbonne, sobre las posibles reformas del sistema económico financiero de la Unión Europea y de la zona euro, Alemania bloqueó todo eso. Es decir, Merkel y todo el gobierno federal se cayó
Incluso hubo una reacción pangermanista o inconsciente, es que fue criticada también por una periodista del diario Süddeutsche Zeitung, el diario hegemónico del sur de Alemania más importante, porque la entonces nueva líder de la CDU, que acababa de reemplazar a Merkel, era Kramp-Karrenbauer. Y la señora Kramp-Karrenbauer, en lugar de apoyar por lo menos un mínimo, o por lo menos diplomáticamente diciendo nada, en lugar de entonces decir nada negativo, ella reaccionó a todas las propuestas tan elaboradas por Macron, ¿no? Que representaba un deseo nacional de la industria francesa, etc. Ella dijo, tenemos que suprimir la segunda sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Es decir, y claro, en el sur de Alemania uno se acuerda de la historia. Ella, la Kramp-Karrenbauer no es del sur de Alemania. Para hacer acuerdo a nuestra audiencia, estamos hablando de Estrasburgo, Alsacia, Lorena, que mencionó hace un momentito, inclusive la parte del Sarre en la que estaba La Fontaine, son zonas que han estado bajo permanente disputa entre Alemania y Francia y han provocado una tras otra las guerras durante siglos, ¿no? Sí, y toda la prensa francesa decía, pero ¿qué es eso? En lugar de decir, buena idea, ¿cómo sería normal en la diplomacia? Muy buena idea, a la basura. Es decir, habría podido un juego así diplomático. ¿Y cómo han tomado el tema de los reclamos de reparaciones de guerra por parte de Polonia en el espectro político alemán? Bueno, este es un tema muy recurrente. Aquí se lo ignora totalmente. Es decir, aquí estamos con esa ideología que ya no existe la historia, ¿no? Un poco que ya terminó la historia, como lo dijo este señor japonés en los años 90. Miyama, en Estados Unidos. Sí, él fue financiado también por el Department of State, ¿no? Pienso. Leí algo sobre eso. Y entonces estamos totalmente en esa ideología, como si no existiera historia. Es decir, ni geografía, porque... Y dentro de poco tampoco va a existir la economía. Oye, ¿y cómo está preparándose el espectro político alemán ante la posible victoria de los republicanos en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos y el retorno probable de Trump o del trumpismo en Estados Unidos? ¿Cuáles son las vinculaciones, las antipatías? Entiendo yo que el espectro político del establishment en general tiene serias dificultades con Trump, ¿no? Sí, pero yo no estoy muy dentro en estos temas. Yo podría tal vez agregar otra información sobre el tema de la extrema derecha de Suecia. Sería interesante tal vez. Por favor, ¿no? Sí. Porque ahora los demócratas suecos, es decir, el partido neonazi sueco elegido ahora con un 20,5% en el Parlamento en Estocolmo, entonces va a tolerar al próximo gobierno burgués, es decir, va a tener mucha influencia, porque tienen más de 70 escaños y van a jugar un papel muy importante. Y este partido fue creado en 1988 por neonazis, pero en la tradición pangermanista, es decir, el referente sigue Alemania como lo era en los años 30, 40. Y hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial, claro, era neutral, sin embargo, una neutralidad positiva para Alemania, porque Alemania importaba enormes cantidades de hierro para su industria siderúrgica de guerra desde Suecia. Y entonces este partido, los demócratas suecos, ese partido neofascista ahora logró el 20,5% y ya va a tener mucha influencia en el Parlamento. Logró entrar por primera vez hace 12 años en el Parlamento en Estocolmo, pero esta vez tendrá de verdad influencia en muchas comisiones parlamentarias y va a tener, por ejemplo, va a tener la presidencia de las comisiones parlamentarias de justicia, economía, relaciones laborales
y política exterior. Es decir, ya un ascenso parlamentario enorme. Y yo pienso que entonces ahora lo que hemos visto en Italia y ahora en Suecia, ya vemos pues, esa tendencia ya va a agravar la situación. Y yo pienso que la Unión Europea va a jugar cierto papel, va a mantener su discurso como lo hace Ursula von der Leyen siempre. Es decir, Ursula von der Leyen, por ejemplo, dijo cuando resultó electa Meloni en Italia, ella dijo, nosotros tenemos los instrumentos necesarios porque Roman ya no nos va a seguir. Es decir, ellos... Esto hay que recordar que la presidenta de la Comisión Europea no ha sido electa, en cambio, Meloni, más allá sí. de las simpatías o no que uno pueda tener, es una representante electa del sistema democrático italiano, pues, ¿no? Que se supone que debería ser respetada por el tema soberano o la soberanía del pueblo que al menos teóricamente sigue imperando en Europa. Y peor aún porque ella no figuraba entre los candidatos para la presidencia de la Comisión Europea. Ella fue creada como a través de una propuesta de Emmanuel Macron, porque había tanto desfase. Emmanuel Macron decía, ¿por qué no vamos a encargarle a Ursula von der Leyen? Es decir, una persona que ni había presentado candidatura para ese cargo. No solamente que no fue electa, sino que fue escogida entre gallos y medianoche en las discusiones de pasillo. Qué terrible. Bueno, mira, yo creo que nos quedan un montón de temas en carpeta. Yo creo que vamos a tener otro momento. Vamos a abusar de tu paciencia de aquí a un par de semanas. Y por lo pronto, yo creo que vamos cerrando esta conversación. Unas últimas palabras, Tobías. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera saludar a todos los compañeros y compañeras en Latinoamérica y yo pienso que ahora sí es importante concentrarse y enfocarse en nuestras propias fuerzas, nuestra propia fuerza intelectual y espiritual frente a todo ese mundo que se desmorona, es decir, todas esas estructuras, las institucionalidades, como ahora en Londres con Liz Truss. Es decir, ahora vemos una institucionalidad cada vez más endeble. Y yo pienso que ahora sí es gran tiempo para reunirnos y por eso agradezco mucho esta ocasión para intercambiar ideas. Muchísimas gracias, Tobías, y a todos los compañeras, a todas las compañeras, compañeros, aquí y en todas las partes del planeta, a continuar con firmeza en la lucha por la paz. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.